El almirante Jake Morrison se paró en el puente de su barco y leyó el mensaje del Consejo Galáctico para el tercero tiempo. Las palabras hacían que su sangre hierva cada vez que las veía. El Consejo tenía dada a la humanidad 30 días para dejar 3 mundos de colonias que los humanos habían descubierto y construido con sus propias manos. El mensaje era claro y frío como una bofetada en la cara. El Consejo trató a humanos como niños que habían entrado el patio trasero de otra persona. Hablaron sobre protocolos territoriales y procedimientos adecuados, como si la humanidad nunca hubiera aprendido a pensar por sí mismos. Jake aplastó el mensaje de papel en su puño y miró a las estrellas que su gente había luchado tan duro de alcanzar. La capitana Lisa Rodríguez llamó desde el mundo de la colonia Kepler 442b, donde 50,000 humanos habían hecho sus hogares. Su voz llevaba la preocupación y la ira, mientras hablaba de familias que habían pasado 5 años construyendo granjas y escuelas y hospitales. Estas personas habían dejado la Tierra con sueños de una vida mejor entre las estrellas. Ahora quería un consejo alienígena a ellos para empacar y huir como animales asustados. Jake había estudiado las carreras del Consejo durante meses después del primer contacto. El Beltar controlaba el territorio más grande y actuaba como si fueran dueños de la galaxia. Los Zafirans tenían tecnología, eso podría destruir los planetas, pero no había luchado contra una guerra real en 300 años. El pensamiento colectivo cristalino con una mente y no podía entender por qué los humanos valoraban la elección individual. Todos miraban a la humanidad y vieron primitivos armas y tecnología simple. Lo que no vieron fue el fuego que quemó cada corazón humano. La Tierra nunca había conocido la verdadera paz. Los humanos se habían luchado entre sí durante miles de años sobre tierras, recursos e ideas. Cada niño humano aprendí sobre guerras que habían dado forma a su mundo. Cada soldado humano llevaba el conocimiento de las batallas ganadas y perdidas por coraje y astucia, en lugar de armas superiores. El comandante Rick Sullivan terminó su informe de inteligencia y lo envió al Consejo de Defensa Global sobre la Tierra. Su análisis fue simple y aterrador. El Consejo había olvidado qué guerra real parecía. Lucharon con reglas y honor, y esperaban que sus enemigos se rindieran, cuando la derrota parecía segura. Nunca habían enfrentado a un enemigo que lucharía hasta el último aliento para proteger a sus familias. La presidenta, Helen Carter, leyó los informes de las colonias y los archivos de inteligencia sobre las fuerzas militares del Consejo. Ella sabía que la humanidad se encontraba en una encrucijada que determinaría su futuro entre las estrellas. Podrían obedecer al Consejo y aceptar un lugar como sirvientes en la galaxia de otra persona. O podrían mostrar a estos extranjeros lo que los humanos eran realmente capaces de cuando se empujan demasiado lejos. La decisión no fue fácil, pero fue simple. Ningún líder humano podría ordenar 50,000 colonos para abandonar sus hogares porque los extraterrestres lo exigieron. No humano, los militares podían permanecer en pie mientras las familias estaban amenazadas por fuerzas que nunca se habían ganado el derecho de ordenarlas. El Consejo quería ver a los humanos primitivos comportarse como especies civilizadas. Estaban a punto de aprender la diferencia. General Paul Hayes recibió sus órdenes y comenzó a planificar la operación más peligrosa en la historia humana. El Consejo esperaba a los humanos para correr o rogar o pelear con un coraje desesperado contra probabilidades imposibles. Esperaban una victoria rápida que serviría como un ejemplo para otras especies jóvenes que podrían desafiar el orden galáctico. Hayes sonrió sombríamente mientras él me di cuenta de cuán perfectamente el Consejo había entrado en la trampa de la humanidad. El plan que surgió de las reuniones militares fue elegante y brutal. La humanidad no lucharía contra el tipo de guerra que esperaba el Consejo. No alinearían sus barcos para la batalla honorable o limitados a objetivos militares. Cuando el Consejo vino a destruir colonias humanas, se enfrentarían a la furia completa de una especie que había aprendido la guerra en la escuela más dura posible. Capitán Amy Foster comandó uno de los barcos sigilosos que se había disfrazado de embarcaciones mineras durante el año pasado. Su tripulación tenía pasé meses preparando plataformas de armas ocultas en todo el sistema. Habían estudiado tácticas del Consejo y las debilidades identificadas que 3 siglos habían creado en su pensamiento militar. Los extraterrestres sabían cómo era la desesperación humana. No tenían idea de lo que la planificación humana podía lograr.
Las colonias ellos mismos habían sido transformados en los últimos meses. Lo que parecía comunidades agrícolas simples e investigación, las estaciones eran en realidad bases militares sofisticadas diseñadas para sobrevivir a los peores ataques. Túneles subterráneos conectó cada edificio con centros de comando ocultos que podrían coordinar las operaciones de defensa. Evacuación civil. Los barcos estaban equipados con armas y armaduras militares. Incluso los niños habían sido entrenados en procedimientos básicos de combate. Jake Morrison revisó los planes de ataque final una vez más y sintió el peso de la historia sobre sus hombros. En 30 días, la flota del Consejo llegaría esperando encontrar a los humanos en pánico pidiendo misericordia. En cambio, se enfrentarían a unas especies que habían pasado todos los días de su existencia preparándose para exactamente este tipo de pelea. La galaxia era sobre recibir una educación en naturaleza humana que nunca olvidará. El mensaje salía a cada barco y estación humanos en el sistema. La operación Justa Furia comenzaría en el momento en que las fuerzas del Consejo ingresó al sistema. No habría tiros de advertencia ni intentos de negociación. El Consejo había dejado en claro sus intenciones cuando amenazaban a las familias humanas. De la humanidad la respuesta sería igualmente clara y mucho más permanente. Como los días contaban a la llegada del Consejo, Jake observó sus equipos se preparan para la batalla con una eficiencia tranquila. Estos hombres y mujeres entendieron por lo que luchaban. No defendían territorio, recursos o ideas políticas. Ellos eran protegiendo el derecho de los niños humanos a crecer libres entre las estrellas. Eso valía cualquier precio que pudiera el Galaxia demanda. El Consejo había cometido un simple error que innumerables enemigos habían cometido a lo largo de la historia humana. Ellos han tenido las armas y la tecnología de la humanidad y asumió que entendían las capacidades humanas. Nunca se habían molestado en estudiar psicología humana o historia humana o determinación humana. Estaban a punto de saber que la humanidad de arma más peligrosa poseía no era una máquina ni una bomba, sino lo simple negarse a aceptar la derrota cuando sus familias fueron amenazadas. En 3 días llegaría la flota del Consejo y la real guerra comenzaría. La flota del Consejo abandonó el hiperespacio exactamente cuando la inteligencia humana había predicho que quería. La alta almirante Zeta Akkar del Beltar examinó las colonias humanas a través de los sensores de su barco y se sintió satisfecho con lo que vio. Los buques civiles dispersos se movieron frenéticamente entre los mundos tratando de evacuar a las familias. Desesperado, las llamadas de radio rogaron por más tiempo para completar la evacuación. Una pequeña fuerza militar humana parecía estar protegiendo los barcos que huyen, pero la formación parecía confundida y mal organizada. Zeta Akkar había ordenado operaciones de flota durante 40 años y había visto esta escena muchas veces antes. Las especies jóvenes siempre trataban de resistir al principio, pero aprendieron rápidamente que la cooperación era más fácil que la destrucción. Los humanos harían algunos valientes gestos y dispararían algunos disparos para preservar su honor. Entonces lo harían rendir y aceptar su lugar en el orden galáctico como lo habían hecho todas las demás especies. El almirante abrió comunicaciones con el comandante de la flota humana que se identificó como el general Paul Hayes. La voz del humano llevaba exactamente la mezcla correcta de miedo y desesperación que Star esperaba escuchar. Hayes suplicó por más tiempo y afirmó que sus barcos estaban sobrecargados de civiles. Insistió en que la humanidad no quería conflicto con el Consejo y solo necesitaba unos días más para completar su evacuación. Setar se permitió un momento de diversión ante el terror obvio humanos. La voz del general se sacudió mientras describía a las familias atrapadas en la superficie y los barcos de evacuación que podrían apenas vuelar. Era casi patético la rapidez con que estos feroces humanos se habían derrumbado cuando se enfrentaban a oposición. El almirante decidió otorgarles 6 horas más como gesto de misericordia del Consejo antes de comenzar el bombardeo de demostración. Lo que Star no sabía era ese General Hayes estaba transmitiendo desde un búnker de comando muy blindado 300 mes subterráneo. El oficial humano no temblaba de miedo, sino de apenas controlado excitación, mientras observaba a los barcos del Consejo moverse en perfectas posiciones de ataque.
Cada palabra de su desesperada súplica habíase ensayado cuidadosamente para dibujar la flota enemiga exactamente donde la humanidad los quería. La capitán Amy Foster vio de su posición oculta en el cinturón de asteroides mientras los barcos del Consejo se arreglaron en estándar formación alrededor de los tres mundos humanos. Su barco sigiloso había estado a la deriva y silenciosa durante 6 horas esperando este momento. A su alrededor, docenas de embarcaciones similares se prepararon para rebelarse cuando finalmente surgió la trampa. Ellos humanos habían pasado meses estudiando tácticas del Consejo y habían diseñado su emboscada para explotar cada debilidad en militares alienígenas pensamiento. El Consejo creía en una fuerza abrumadora aplicada en patrones predecibles. Ellos colocaron sus barcos más grandes donde podrían demostrar la máxima potencia de fuego mientras mantienen sus buques de apoyo en seguros formaciones detrás de ellos. Fue el libro de texto Galactic Warfare que había funcionado con éxito durante siglos contra cada oponente que alguna vez habían enfrentado. Contra la humanidad. Estaba a punto de convertirse en una muerte trampa. El teniente coronel Sam Parker comandó las redes de defensa ocultas que habían sido construido en cada mundo de la colonia durante el año pasado. Lo que detectaron los sensores del Consejo, como simples operaciones mineras y los centros agrícolas, fueron en realidad instalaciones militares sofisticadas diseñadas para parecer inofensivas hasta el momento en que fueron necesarios. Las fábricas subterráneas habían estado produciendo armas y municiones, mientras que los edificios civiles falsos posiciones de armas masivas ocultas. La señal llegó exactamente a 1400 horas cuando el almirante Morrison transmitió las palabras de código que cambiarían la historia galáctica para siempre. Operation Justice Fury las fuerzas autorizadas y humanas fueron despejadas para comprometerse con la máxima fuerza. Parker sonrió sombríamente mientras se activaba sistemas de defensa que introducirían la galaxia en los conceptos humanos de guerra total. La primera fase no comenzó con armas, sino con una guerra de información que el Consejo nunca había encontrado antes. El comandante Danny Wright dirigió un equipo de especialistas cibernéticos que habían pasado años aprendiendo cómo los sistemas informáticos del Consejo trabajó. En el momento en que las fuerzas humanas recibieron autorización para atacar al equipo de Wright, lanzó virus a través de las propias redes de comunicación del Consejo que convirtieron sus computadoras de orientación avanzada en armas contra sus propios barcos. El almirante Satatchkar observó con horror cómo la mitad de su fleet comenzó a disparar en buques amigables sin ningún pedido de sus comandantes. Su oficial de comunicaciones informó que sus redes informáticas estaban siendo atacadas por algún tipo de programa inteligente que se estaba extendiendo entre los barcos más rápido de lo que podrían cerrar sus sistemas. Barcos que se habían estado preparando para bombardear colonias humanas. De repente encontró que sus armas se volvieron contra su propia formación. Pero el ataque cibernético fue solo el comienzo de demostración de la humanidad. El capitán Rose Miller ordenó un barco que el Consejo había identificado como un cargo simple transportista, pero en realidad era la plataforma de armas más avanzada de la humanidad. Cuando recibió el ataque señal, Miller activó sistemas que liberaron miles de pequeños drones de asesino de cazadores que pulularon hacia el flota del Consejo como insectos enojados. La galaxia siempre había luchado por guerras con grandes combatientes sofisticados, pilotado por guerreros hábiles que siguieron los antiguos códigos de honor. La humanidad había diseñado armas que no tenían honor ni piedad y ningún propósito excepto destruir todo lo que encontraron. Los drones de los asesinos del cazador eran demasiado pequeños para el Consejo Armas para apuntar de manera efectiva, pero cada una llevaba suficiente poder explosivo para descifrar el casco de un barco capital si llegó a la ubicación correcta. Setar trató de reunir sus fuerzas, pero el ataque humano había sido diseñado para crear el caos y confusión máximo. Las computadoras de su buque de comando informaban lecturas imposibles como olas de tinilos atacantes abrumaron sus sistemas defensivos. Barcos del Consejo que habían gobernado la galaxia durante siglos encontrados ellos mismos indefensos, contra las armas que violaron cada suposición sobre cómo se debe realizar la guerra civilizada. El general Hayes abrió comunicaciones con la flota del Consejo cuando sus formaciones comenzaron.
a colapsar bajo lo inesperado agresión. Su voz había cambiado completamente del alegato desesperado de una hora antes a la fría certeza de un depredador que había arrinconado a su presa. Informó al almirante Setachkar que la humanidad había intentado diplomacia y cooperación pacífica, pero el Consejo había elegido amenazar a las familias humanas. El almirante intentó ordenar un retiro general, pero descubrió que sus comunicaciones habían sido comprometidas y sus barcos ya no podían coordinar sus movimientos. Las armas cibernéticas humanas habían infectado a todos los sistemas en su flota y estábamos extendiendo el caos más rápido de lo que sus tripulaciones podían responder. Cuando trató de rendirse, Hayes le informó que las especies que amenazaron a los niños humanos no pudieron rendirse cuando la batalla se volvió contra ellos. La trampa había sido perfecta y la flota del Consejo estaba completamente indefensa. En 2 horas, la humanidad había demostrado que 3 siglos de paz habían hecho que la mayor fuerza militar de la galaxia sea suave y predecible. La verdadera lección fue solo comenzando. Cuando las fuerzas humanas se prepararon para mostrar a la galaxia cómo se veía realmente la guerra total, cuando se realizó una especie eso, nunca había conocido la verdadera paz. La batalla de 3 mundos entró en su segunda fase cuando la humanidad se detuvo fingiendo ser civilizado. Lo que la galaxia presenció en las siguientes 3 horas destruyó cada suposición que habían hecho sobre la naturaleza humana y las capacidades humanas. La flota del Consejo que había llegado esperando una victoria fácil se encontraron enfrentando una especie de guerra que su especie nunca había imaginado posible. El teniente coronel Sam Parker activó la segunda ola de defensas planetarias y observó sus armas ocultas, las plataformas surgieron de posiciones camufladas en los 3 mundos de colonias. Los edificios que el Consejo los sensores habían identificado como granjas, escuelas y hospitales abridos como flores para revelar posiciones de armas que tenían sido construido por equipos mineros, pero diseñado por ingenieros militares que entendieron exactamente cómo matar alienígena astronave. Las armas que surgieron no fueron los honorables cañones de plasma o cuántica disruptores que prefirieron los militares galácticos. La humanidad había pasado décadas desarrollando lo que su ejército llamó sistemas de guerra sucio, diseñados específicamente para destruir cualquier fuerza que amenazara a los civiles humanos. La primera, el bombardeo, consistió en proyectiles cinéticos acelerados a fracciones significativas de la velocidad de la luz por los sistemas de ferrocarril magnético. Eso podría atravesar cualquier armadura conocida. El almirante Setkar observó que sus escudos insignia colapsan bajo impactos de armas que no deberían haber podido penetrar en la tecnología defensiva del Consejo. Su oficial táctico informaron que los proyectiles humanos no estaban usando campos de energía o partículas exóticas, sino metales densos simples moverse a velocidades imposibles. Los humanos estaban usando las armas más antiguas de la galaxia, pero de alguna manera las habían hecho más mortal que cualquier cosa que poseía el Consejo. Pero el bombardeo cinético fue solo el comienzo de la humanidad demostración. El asesino del cazador del capitán Rose Miller. Los drones habían llegado a la flota del Consejo y comenzó su misión principal de destrucción sistemática. A diferencia de los grandes y sofisticados luchadores que los militares galácticos usados, estas armas humanas eran pequeñas y numerosas y absolutamente implacables en su búsqueda de objetivos. Cada dron llevaba suficiente poder explosivo para descifrar el casco de un barco capital, pero estaban programados para atacar en enjambres coordinados que podrían abrumar cualquier sistema defensivo. A través de números pueros, el Consejo nunca había enfrentado armas que atacaban como criaturas vivientes con inteligencia de paquete y sin preocupación por su propia supervivencia. Sus sistemas de defensa de puntos habían sido diseñados para detener misiles y combatientes, no nubes de depredadores mecánicos. La guerra psicológica T comenzó cuando las fuerzas humanas activaron sistemas que atacaron las mentes del personal del Consejo en lugar de sus barcos y armas. El equipo de guerra cibernética del comandante Danny Wright descubrió que la mayoría de las especies galácticas usaban interfaces neuronales directas con su tecnología. Los virus humanos no solo atacan las computadoras del Consejo,
pero las mentes conectadas a esas computadoras a través de sus sistemas de interfaz avanzados. Los miembros de la tripulación del Consejo comenzaron a informar alucinaciones y pérdida de memoria a medida que las armas cibernéticas humanas invadieron sus pensamientos a través de su propia tecnología. Guerreros que nunca habían conocido el miedo se encontraron paralizados por el terror como humano. Los ataques psicológicos desencadenaron instintos primitivos de supervivencia que sus mentes civilizadas no podían controlar. Ellos humanos no solo estaban destruyendo barcos del Consejo, sino la cordura de todos a bordo de ellos. Coronel Ben Turner lideró partes de embarque marinas que atacaron a los buques del Consejo con tácticas que violaron cada regla de civilizado guerra. En lugar de buscar un combate honorable entre los soldados, los humanos usaron sigilo, emboscada y terror psicológico para destruir la voluntad de su enemigo de luchar. Los equipos marinos se movieron el Consejo, se envía como fantasmas, dejando atrás a los miembros de la tripulación que estaban muertos o volvidos locos por los encuentros con técnicas de combate humano. La galaxia siempre había luchado por las guerras con respeto a la rendición y preocupación por los civiles, poblaciones y límites en armas y tácticas aceptables. La humanidad luchó guerras para ganar por completo y completamente, independientemente del costo para ellos mismos o sus enemigos. Cuando el almirante Zetar intentó rendirse, la respuesta del general Hayes se volvió legendaria en toda la galaxia por su fría brutalidad. Hayes informó al almirante que el Consejo había venido a destruir familias humanas y, por lo tanto, había perdido cualquier derecho a la misericordia o al cuarto. Las fuerzas humanas continuarían su ataque hasta que cada barco del Consejo fuera destruido o capturado, independientemente de cualquier intento de terminar con las hostilidades. Los humanos estaban demostrando que no pelearon guerras, pero realizó campañas de exterminio contra cualquiera que amenazara a su gente. Capitán Amy Foster's Stealth Ship se rebeló y comenzó a cazar embarcaciones del Consejo que intentaron escapar de la zona de batalla. Su barco tenía sido diseñado específicamente para operaciones de búsqueda contra enemigos que huyen y llevaron armas que podían deshabilitar unidades más rápidas que la luz en un rango extremo. Los humanos se aseguraban de que ningún sobreviviente del Consejo escaparía para informar lo que habían experimentado hasta que la humanidad estaba lista para entregar su mensaje a la galaxia. La flota del Consejo comenzó a colapsar a medida que los sistemas de armas humanas demostraron capacidades que no deberían haber sido posible con su tecnología primitiva. Los ingenieros humanos habían pasado décadas encontrando formas de hacer cinéticos simple armas y explosivos químicos más mortales que los sistemas militares galácticos más avanzados. Habían estudiado cada debilidad en la tecnología defensiva del Consejo y diseñó armas específicas para explotar esas debilidades. El almirante Morrison transmitió un mensaje a la flota del Consejo Dying que explicaba exactamente lo que estaban experimentando. La humanidad se había estado preparando para este momento desde su primer contacto con la civilización galáctica. Cada humano Colony Ship había llevado equipos militares ocultos y cada colono humano había recibido entrenamiento de combate. El Consejo no había atacado a 3 mundos indefensos, sino 3 bases militares disfrazadas de asentamientos civiles. El almirante informó a las fuerzas del Consejo que estaban presenciando la diferencia entre las especies que habían crecido suave durante siglos de paz y una especie que nunca había dejado de prepararse para la guerra. La humanidad había gastado miles de años luchando entre sí y habían aprendido lecciones sobre la guerra que la galaxia había olvidado. El Consejo estaba recibiendo una educación en el pensamiento militar humano que les costaría todo lo que tenían. Cuando comenzó la 4ª hora de batalla, ni un solo barco del Consejo seguía siendo efectivo. Algunos habían sido destruidos directamente por armas humanas, mientras que otros habían sido capturados por partidos de embarque que lucharon con salvajismo que traumatizados incluso veteranos marines galácticos. El resto había sido loco por las técnicas de guerra psicológica que atacó, los supuestos fundamentales sobre la realidad que las mentes civilizadas requerían funcionar.
El general Hayes transmitió el informe de estado final que se enviaría a la Tierra y a las fuerzas humanas en todo el galaxia. La batalla de 3 mundos fue completa y la victoria humana fue absoluta. La flota del Consejo que había llegado para demostrar la superioridad galáctica había sido completamente destruida por una especie. Se habían despedido como primitivos e inofensivos. La verdadera guerra apenas comenzaba a medida que la humanidad se preparaba para entregue un mensaje que resoplaría en todos los sistemas habitados de la galaxia. La destrucción de la flota del Consejo en 3 mundos fue solo la declaración de apertura en el mensaje de la humanidad al galaxia. El almirante Morrison había pasado meses planeando lo que sucedería después de que se ganara la batalla y el verdadero trabajo de cambiar la civilización galáctica podría comenzar. Los extranjeros necesitaban entender que las colonias humanas atacantes habían consecuencias que llegarían a cada rincón de su territorio. Coronel Ben Turner transmitió su informe final de embarque desde el buque insignia del Consejo capturado, donde se sentó el almirante Alto Sedkar en restricción, sin mirar nada con la expresión en blanco de alguien cuya mente había sido rota por las experiencias que no pudo procesar. El orgulloso comandante Beltar, que había llegado esperando fácil victoria, ya no podía hablar coherentemente sobre lo que le había sucedido a su flota. Los marines de Turner habían capturado aproximadamente 12,000 personal del Consejo, pero muchos de ellos requerían inmediatamente atención médica, por lo que sus propios médicos llamaron un trauma psicológico inducido por combate. La galaxia, los mejores guerreros, se habían reducido a las sombras temblorosas por encuentros con técnicas de combate humano que atacaron sus creencias fundamentales sobre cómo los seres civilizados deben comportarse durante la guerra. Pero el almirante Morrison no terminó con su manifestación. La batalla de 3 mundos había sido diseñado para mostrar al Consejo lo que sucedió cuando amenazaron a las familias humanas. Fase 2 de la operación. La furia justa les mostraría lo que sucedió cuando continuaron existiendo como una amenaza para la futura expansión de la humanidad. Entre las estrellas. La capitana Nina Thompson recibió sus órdenes a bordo del barco que el Consejo había estado rastreando como un simple transportista de carga durante los últimos 2 años. La retribución de fue en realidad la más de la humanidad buque de guerra avanzado, construido específicamente para lo que los planificadores militares llamaron operaciones de demostración. Su misión fue simple y aterrador en sus implicaciones para la civilización galáctica. El objetivo de Thompson era Veltar Prime, el mundo natal de la especie que había emitido el ultimátum de la humanidad y ordenó la flota que había amenazado a colonias humanas. Sus órdenes eran llegar al sistema, deshabilitar sus defensas orbitales y entregar un mensaje que garantice que la galaxia nunca subestimó a la humanidad nuevamente. El Veltar aprendería lo que significaba que sus propias familias amenacen por una fuerza militar superior. El salto Todd Prime tomó 18 horas, durante las cuales la tripulación de Thompson preparó sistemas que la mayoría de las especies galácticas consideraban imposible de construir con la tecnología actual. Los ingenieros humanos habían gastado décadas desarrollando armas que violaron los supuestos básicos sobre cómo debería ser la guerra civilizada. Retribución llevaba dispositivos que podrían destruir sistemas estelar completos si la humanidad decidiera que tal destrucción era necesario. Cuando la solitaria nave humana salió del hiperespacio en el sistema Veltar, fue inmediatamente rodeado por casi 1,000 barcos que representan toda la flota local de una de las más poderosas fuerzas militares. El almirante Keithmos, el comandante supremo de las fuerzas espaciales del Veltar, se abrió. Comunicaciones con el recipiente humano, esperando negociar los términos de su rendición. La respuesta de Thompson fue transmitido en cada frecuencia en todo el sistema y registrado por estaciones de monitoreo en todo el espacio Veltar. Almirante informado Keithmos que sus fuerzas tenían exactamente 1 hora para evacuar todas las estaciones orbitales y retirar su flota más allá de los planetas exteriores de su propio sistema.
Cualquier barco que quedara sería destruido y cualquier estación que la operación continua se eliminaría sin más advertencia. El Beltar, la respuesta del liderazgo militar, fue exactamente lo que había predicho la inteligencia humana que sería. Se rieron de la idea de que un solo barco humano primitivo podría amenazar el poder combinado de su flota local. Almirante Kedmos, informado capitán. Thompson, que su barco sería destruido como un ejemplo para otras especies que podrían considerar desafiar autoridad de Gienta. Thompson activó el primer arma de demostración exactamente 1 hora después de entregar su advertencia. El dispositivo que los científicos humanos llamaron un campo de disruptor cuántico comenzó a deshabilitar sistemáticamente cada pieza de tecnología avanzada en el sistema Beltar. Estaciones orbitales, que habían protegido el mundo del hogar durante siglos, simplemente dejó de funcionar ya que sus sistemas de poder fueron destruidos por armas que atacaron las fuerzas fundamentales que mantenían la materia unida. La flota Beltar descubrió que sus barcos ya no podían mantener el poder para su armas o sistemas defensivos como tecnología humana demostró capacidades que no deberían haber existido según a la comprensión científica galáctica. El almirante Kedmos observó con horror cómo el orgullo de su civilización se redujo a conchas de metal indefensas a la deriva en el espacio alrededor de su propio mundo natal. El coronel Jack Foster, el oficial de armas de la retribución, activó la segunda fase de lo que la humanidad llamó el Protocolo Damocles. En lugar de destruir Beltar Prime directamente, el barco humano demostró que poseían armas capaces de desestabilizar la estrella del sistema, un dispositivo que los científicos humanos habían desarrollado en secreto para exactamente. Este propósito se desplegó en el núcleo estelar donde permanecería como amenaza permanente. El capitán Thompson abrió comunicaciones con el gobierno planetario de Beltar Prime y entregó el mensaje de la humanidad a los miles de millones de civiles en la superficie. Ella les informó que su Hisho ahora contenía un arma humana que podría hacer que se fuera. No en cualquier momento, la humanidad decidió que tal acción era necesaria. El dispositivo permanecería en su lugar siempre que cualquier potencia galáctica continuó amenazando a las colonias humanas o la expansión humana. La manifestación duró exactamente 63 minutos, durante el cual la humanidad redujo la fuerza militar más poderosa en ese sector de la galaxia para completar impotencia. El Beltar había gobernado docenas de sistemas estelares durante miles de años, pero no pudo defender los suyos mundo local contra un solo barco humano que transportaba armas que no pudieron entender o resistir. Almirante Kedmos intentó negociar algún tipo de acuerdo que preservaría la independencia, pero Thompson le informó que la humanidad no estaba interesada en negociaciones o acuerdos. La galaxia había recibido múltiples oportunidades para tratar a la humanidad como iguales, pero había optado por emitir ultimátums y amenazar a los humanos familias en su lugar. El capitán explicó que la edad de los poderes galácticos dictando términos a las especies más jóvenes estaban terminando y comenzaba una nueva era en la que la humanidad llevaría a cabo sus asuntos de acuerdo con los suyos intereses y valores. Las especies que optaron por cooperar con la expansión humana serían tratadas como aliadas, mientras que las que la humanidad opuesta enfrentaría el mismo destino que la flota del Consejo en 3 mundos. Como la retribución se preparó para dejar espacio, Thompson transmitió el componente final del mensaje de la humanidad a la galaxia. Las grabaciones completas de la batalla de 3 mundos y la manifestación en Beltar Prime serían transmitidos a todos los sistemas habitados dentro de los 50 años luz. La galaxia lo haría ver exactamente lo que sucedió, con las fuerzas militares que amenazaron a los civiles humanos. El impacto psicológico de las grabaciones sería mucho más devastador que la derrota militar en sí. La civilización galáctica se había construido sobre el supuesto de que las especies avanzadas lucharon por las guerras de acuerdo con las reglas civilizadas con respecto a la rendición y la preocupación por las poblaciones civiles. La humanidad demostró que no reconocieron tales limitaciones cuando sus propias familias fueron amenazadas. Almirante Morrison recibió el informe de finalización de la misión de Thompson y comenzó la siguiente fase de la expansión de la humanidad a galáctica política. La edad de pedir permiso y seguir las reglas alienígenas había terminado, y la era del dominio humano
entre las estrellas estaba a punto de comenzar. La sesión de emergencia de la galáctica, el Consejo, se convocó 3 días después de la manifestación en Beltar. Prime con representantes de más de 3.000 especies a asistir en persona o a través de enlaces de comunicación cuántica. El salón de la asamblea que había presenciado siglos de deliberación pacífica, ahora, llena de miedo e incertidumbre, mientras los delegados luchaban por comprender que las acciones de la humanidad destinadas al futuro de la civilización galáctica. El embajador Claire Watson entró en la gran cámara usando el simple uniforme azul del Servicio Diplomático de la Tierra y llevándose con una confianza tranquila que se hizo políticos veteranos nerviosos. Ella había sido elegida específicamente para este momento porque sus antecedentes combinaban entrenamiento diplomático con experiencia militar que la ayudaría a comunicarse con especies que solo entendieron la fuerza. Alto Canciller Mort Han del Consejo llamó a la sesión para ordenar y comenzó a leer los cargos formales contra la humanidad por ataques no provocados en fuerzas pacíficas del Consejo y amenazas contra poblaciones civiles. La voz del canciller llevaba la autoridad de los milenios de la ley galáctica, pero Watson notó cómo sus manos temblaban mientras hablaba sobre violaciones humanas de conducta civilizada. Watson se levantó para abordar la asamblea cuando el canciller terminó su recitación de crímenes humanos contra el orden galáctico. Su voz se llevó claramente a través del vast cámara mientras explicaba que la humanidad no había venido a defender sus acciones o solicitar perdón por proteger a sus familias. Habían venido a informar a la galaxia que la edad de la humanidad fue despedida o ignorado había terminado permanentemente. El embajador mostró grabaciones holográficas de la batalla de 3 mundos y la manifestación en Beltar Prime para los delegados reunidos que observaron en silencio horrorizado como fuerzas humanas sistemáticamente destruidas unidades militares que habían sido consideradas entre las mejores de la galaxia. Especies que nunca experimentó una guerra real, vio cómo se veía el combate total cuando se llevaba a cabo por expertos que habían pasado milenios perfeccionando el arte de la destrucción. Watson explicó que la humanidad había intentado seguir los protocolos galácticos y solicitar la membresía a través de los canales adecuados, pero el Consejo había respondido con ultimátums y amenazas contra colonias humanas. La galaxia había elegido tratar a la humanidad como niños que necesitaban orientación en lugar de adultos que merecían respeto. Esa elección tenía consecuencias que remodelarían la política galáctica para generaciones por venir. El delegado de la Commonwealth de Sapirian aumentó para protestar que la humanidad había violado cada principio de guerra civilizada y merecía ser expulsado del espacio galáctico por su conducta bárbara. La respuesta de Watson silenció a la Cámara y se convirtió en una de las declaraciones más citadas en política galáctica historia. Ella informó al representante safiriano que la humanidad no reconoció la autoridad de ninguna galáctica institución para determinar dónde los humanos podrían vivir o cómo deben defenderse. La galaxia podría aprender a coexistir con la humanidad como iguales o continuar experimentando las consecuencias de tratar a los humanos como seres inferiores que podrían ser intimidados en la sumisión. El almirante Morrison transmitió un mensaje de la recién formada Fuerza Expedicionaria Humana que se transmitió simultáneamente a todos los sistemas habitados dentro de 100 años de Tierra. Sus palabras eran simples y directas a la manera de alguien que nunca había aprendido a disfrazar las amenazas como diplomacia. La humanidad llevaría a cabo su expansión entre las estrellas de acuerdo con sus propios valores e intereses, independientemente de la aprobación galáctica. El almirante explicó que las colonias humanas se establecerían donde la humanidad eligiera construirlas y se defendería por cualquier medio los comandantes militares humanos se consideran necesarios. Las especies que eligieron cooperar con la expansión humana encuentran la humanidad para ser aliados generosos. Pero aquellos que se opusieron a los intereses humanos, descubra lo que sucedió cuando amenazaron a las familias de una especie que nunca había conocido la paz. El embajador Watson continuó su discurso al aturdido consejo al describir los términos de la humanidad para las relaciones futuras con la civilización galáctica. La humanidad no se uniría al consejo como miembros junior agradecidos por la aceptación de sus superiores. En cambio,
establecerían su propia esfera de influencia basada en principios que valoraban la libertad individual sobre seguridad colectiva y logros personales sobre la armonía social. La galaxia necesitaría adaptarse a la realidad de que la humanidad poseía capacidades militares que podrían destruir cualquier estructura de poder existente y la voluntad de usar esas capacidades cada vez que los intereses humanos se amenazan. La era del dominio del Consejo sobre las especies más jóvenes estaba terminando y una nueva era de expansión competitiva estaba comenzando si a la galaxia le gustaba o no. La capitán Nina Thompson transmitió una demostración final del espacio de Beltar donde su barco permaneció en órbita alrededor del mundo de la casa paralizada de la especie que se había atrevido a amenazar a la humanidad. El dispositivo cuántico plantado en su estrella continuó transmitiendo lecturas que confirmaban la capacidad de la humanidad para destruir sistemas de estrellas enteros si dicha acción se volvió necesaria para proteger la expansión humana. Thompson explicó que se habían desplegado dispositivos similares en todo el espacio del Consejo y permanecerían en su lugar como seguro contra amenazas futuras para las colonias humanas. La galaxia ahora entendía que atacar a la humanidad significaba arriesgar la destrucción de sus propios mundos de origen por armas que no pudieron detectar o deshabilitar. El equilibrio del poder había cambiado permanentemente a favor de la especie que el Consejo había intentado intimidar. La sesión del Consejo continuó durante 17 horas mientras los delegados de miles de especies intentaron encontrar alguna forma de responder al desafío de la humanidad que preservaría su autoridad y dignidad. Cada propuesta de sanciones o la acción militar se derrumbó cuando los asesores militares explicaron cómo sería la represalia humana en base a las manifestaciones que ya habían presenciado. High Chancellor Morton finalmente pidió un receso cuando quedó claro que el Consejo no tenía una respuesta efectiva a la transformación de la humanidad de los peticionarios ignorados a la superpotencia galáctica. Las palabras finales del canciller se volvieron legendarias en toda la galaxia como el momento en que el viejo orden reconoció su propia obsolescencia. Se paró ante la cámara vacía donde las mentes políticas más grandes de la galaxia se habían reunido para resolver el problema humano y hablaban las palabras que los historiadores recordarían como el final de una era y el comienzo de otro. Quizás deberían haber acogido simplemente la humanidad como miembros cuando pidieron admisión por primera vez a la civilización galáctica. El embajador Watson partió de las cámaras del Consejo sabiendo que la humanidad había logrado todo lo que habían establecido lograr. La galaxia nunca volvería a confundir las solicitudes humanas de permiso como señales de debilidad o desesperación. La edad de la expansión humana estaba comenzando, y ellas propias estrellas darían testimonio de lo que una especie podría lograr cuando se negaron a aceptar limitaciones impuestas por otros. El almirante Morrison recibió la confirmación de que la humanidad del mensaje había sido recibido y entendido en toda la galaxia. El verdadero trabajo de construir la civilización humana entre las estrellas ahora podría comenzar sin interferencia de las especies que habían aprendido demasiado tarde que algunos problemas no podían resolverse mediante diplomacia o intimidación. La humanidad se había ganado su lugar en la galaxia a través de la fuerza y mantendría ese lugar a través de cualquier medio probado necesario.